Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Gracias por estar en Santificarnos en pareja. Mi nombre es Tony Gassel y le pido al Espíritu Santo, protagonista de este programa, que se haga presente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. En este programa vamos a conversar sobre la compasión. Estaba meditando sobre cuál tema exponerles hoy, qué compartir, ojalá algún testimonio, mientras al mismo tiempo me preparaba para ir mañana a la cárcel a visitar a un amigo. Y bueno, no se puede ir con camisa de ciertos colores y no se puede llevar sombrero ni gorra y hay que llevar la cédula y no se puede llevar la billetera y la dirección y bueno, entender el procedimiento para entrar a visitar a mi amigo. Y al mismo tiempo, pensando en este programa, se me ocurrió hablar de la compasión y por qué voy a ir mañana a visitar a mi amigo y lo importante del crecimiento de la compasión en nuestro matrimonio, juntos como matrimonio. Y si este programa se trabaja en un grupo de matrimonios, cómo crecer entre todos, poner el tema en la mesa y ponernos en el espejo frente a Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 45. Este pasaje es importante, no lo voy a leer todo, pero repito, Mateo 25, del 31 al 45, habla del juicio final. Habla del juicio final cuando el Hijo del Hombre llegue con su majestad, versículo 31, y nos haga la pregunta. Entonces Jesús hablando, el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Palabra del Señor. Y bueno, separa a los de la derecha con los de la izquierda que no hicieron eso, y este pasaje nos pone frente al amor y el amor al prójimo en estas circunstancias y nuestra capacidad matrimonial de tener la mirada de Dios para con los demás, empezando con mi prójimo más próximo, que es mi propio cónyuge. Lo veo como un hijo, una hija de Dios, a nuestros familiares. Y bueno, ¿por qué voy a ir mañana a visitar a un amigo a la cárcel? Y lo importante de la palabra de Dios. En mi oración de la semana pasada apareció el pasaje de Jonás. Dios llama a Jonás. Recordemos que el autor sagrado lo que quiere es enseñar, no necesariamente informar hechos. Dios llama a Jonás y Jonás sale corriendo y no quiere escuchar el llamado de Jonás. Huye y se mete en un barco y hay una tormenta. Les pido que busquen el pasaje de Jonás en la palabra de Dios. Hay una tormenta y al final se ponen a rezar y Jonás está dormido abajo y lo llaman que por qué no está orando. No estoy leyendo la palabra de Dios, estoy contando la historia. Y al final Jonás admite que es culpa de él porque él está huyendo de Dios. Él mismo les dice: tírenme al agua y se va a calmar esta tempestad. Y lo tiran de verdad y un pez se lo traga, y a los 3 días, número simbólico de Jesús también en la muerte y la resurrección, 3 días después, Jesús, por así decirlo, aterriza en Nínive y evangeliza y el pueblo le escucha
y se da la misericordia de Dios. Y bueno, leí ese pasaje en la mañana, me quedé orando y esperando qué me quiere decir Dios a mí con ese pasaje, y no me dijo nada. ¿Verdad? Haciendo lección divina, muchas veces uno se queda esperando la respuesta de Dios, porque la palabra de Dios es viva, hermanas y hermanos. Tenemos que entender eso, que es muy importante. La palabra de Dios, repito, es viva y veraz. Dice, por ejemplo, Isaías 55, versículos 10 y 11 de la Biblia de Jerusalén. Así pues, como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Y les pongo este versículo de Isaías porque lo que les voy a contar es muy bonito. Hebreos 4:12, otro versículo importante. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Bueno, voy contando poco a poco el testimonio, ¿verdad? Leo la historia de Jonás. No me pasa nada. Se me olvida la historia de Jonás. Comienzo a trabajar un día normal, en la tarde. Me recuerdo que, porque lo tenía en la agenda, que tenía que llamar a la mamá del privado de libertad, porque un domingo anterior vi a la hermana y le dije que quería ir a visitar a su hermano. Ella me dijo, llame a mi mamá y ella te dice cómo es y cuándo se puede ir y todo eso. Entonces, bueno, cumplo lo que estaba en mi agenda, mando un mensajito de texto, ¿verdad? Y ya me explican. Y me dice la señora, qué maravilla, Tony, yo no podía ir este día que usted escogió, esto es un milagro. La mamá del privado de libertad feliz. Y me hizo feliz a mí. Bueno, wow, digo yo, qué impresionante, ¿verdad? No esperaba algo tan lindo, un mensaje tan bonito de una madre que sufre por su hijo privado de libertad. Pero bueno, ninguna relación tenía en ese momento la palabra de Dios que había leído en la mañana con esa decisión de ir a la cárcel. Lo hice como porque estaba en la agenda y porque quería ir. Yo, hermanas y hermanos, cuando rezo escribiendo, me ayuda mucho, se los aconsejo. Es muy bonito tener como un diario de oración en donde en la mañana cuando escribí que dice la palabra, bueno, dice la historia de Jonás, que ya me la sé, no la volví a escribir porque no hace falta. ¿Qué me dice a mí? Y lo dejé en blanco, no me dijo nada. Pasó el día, como les expliqué, se me olvidó la palabra de Dios que había orado en la mañana porque yo tengo déficit y todo se me olvida. Pero bueno, por eso escribo las oraciones. Y en la noche, en mi meditación de la noche, vuelvo a ver lo que había escrito en la mañana y veo la historia de Jonás y digo, wow, la palabra de Dios, como dice Isaías, bajó del cielo y no volvió vacía, sino que cumplió el deseo. O sea, así como Jonás estaba huyendo de esa misión, llevo como 3 años de querer ir a ver a este amigo y nunca lo había hecho. Y tuve ese impulso del alma de ir. Cuando vi a su hermana, mando el mensaje a su mamá, se pone demasiado feliz porque ella sabe que mi amigo va a estar muy feliz con la visita. No he ido todavía, espero que esté feliz y les pido su oración para que de verdad sea una experiencia bonita para él y para mí. ¿Cómo la palabra de Dios puede ayudarnos a discernir? En este caso, la palabra de Dios no me dijo nada en el momento, pero al final del día la vi hecha realidad.
La palabra de Dios se hizo vida, la historia de Jonás se hizo vida en esta decisión, en este discernimiento de tomar una decisión. Y leíamos al inicio, Mateo 25, que al final del tiempo nos van a juzgar en el amor. Y bueno, visitar a un encarcelado es parte de lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cuántos emigrantes caminan por nuestros pueblos y nosotros ni los volvemos a ver, ni por cortesía? Y entonces, ¿qué significa compasión? ¿Qué significa compasión? Hablemos de compasión. La palabra viene del término latino compasio, que está compuesto por com, C-O-M, que significa junto con, y pasio, compasio, que pasio significa sufrimiento, junto con la persona que sufre. Sufrir junto con, sentir el sufrimiento del otro. Y esto implica una profunda empatía y simpatía hacia el sufrimiento ajeno, que es de eso de lo que tenemos que conversar como matrimonio. Y como matrimonio, reflexionar sobre Mateo 25, si estamos haciendo estas cosas que nos van a hacer mucho bien. Podemos como matrimonio tener un apostolado. ¿Qué es un apostolado? Ofrecernos al servicio de los demás. ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sé. Pero el Señor se los va a decir. El Señor les va a abrir puertas para hacerlo. En el movimiento de Schoenstatt, nuestro fundador, cada carisma tiene su forma, su metodología de discernimiento. Nuestro fundador en Schoenstatt, el padre José Kentenich, habla de la fe práctica en la divina providencia. Y no se puede explicar en un programa esta metodología, esta experiencia de discernimiento. En el mundo del Carmelo, San Juan de la Cruz diría, bueno, que en palabras mías, no de San Juan de la Cruz, pero ¿qué decisión tomaría Jesús si estuviera en mi edad, en mi situación física, en este momento de la historia? O sea, en este caso, el caso mío sería que Jesús estuviera casado con mi esposa, con mi edad, con mi salud. ¿Qué decisión tomaría Jesús para hacerlo? Eso es el Carmelo. En el caso del padre Kentenich, bueno, obviamente todo es lo mismo, pero hay diferentes acentos, ¿verdad? Por supuesto que el centro de nuestra fe es Jesucristo y tener la mirada de Jesucristo. Pero el fundador de Schoenstatt hace como una metodología, ver puertas abiertas y cerradas. Hace un método como el método científico, pero él lo resume en 4 pasos: observar, comparar, focalizar y aplicar, ¿verdad? Entonces, observar, yo observo que tuve un impulso, que le pregunté a la hermana del Privado de Libertad que si podía ir a visitarlo. Después observo la reacción de su mamá, feliz, lo ve como casi un milagro porque este día de mañana él iba a estar solo, nadie podía ir a saludarlo. El segundo paso, comparar, ¿verdad? Uno puede comparar con otras experiencias parecidas, ya sea en la salud o en el tema de discernimiento que estamos haciendo. En el caso mío, yo he dado charlas en diferentes cárceles aquí en Costa Rica y la experiencia fue, bueno, como siempre uno va a dar y al final recibe 10 veces más, ¿verdad? Uno sale de ahí y uno dice, Señor, gracias porque... Bueno, la experiencia mía en estas cárceles ha sido preciosa, de ver a personas llenas de fe, pero con 100 veces más fe que yo, tomados de la mano, rezando el Padre Nuestro, yo contándoles el testimonio. He contado esto varias veces. Una vez se me salieron las lágrimas contando el miedo que tenía por un tratamiento de mi esposa. Y ahí, entre hombres, me puse a llorar mientras les contaba. Y ellos sintieron compasión de mí. Hermanas y hermanos, ellos sintieron compasión de mí porque a la semana siguiente escribieron, firmaron una carta, un montón de estos privados de libertad a los que les di la charla, de que querían que fuera con mi esposa y fui.
Fui, no sé, un mes después. Esto fue hace muchos, muchos años. Y bueno, felices de que mi esposa haya ido a saludarlos y feliz ella de haber ido y yo también, ¿verdad? Una experiencia lindísima. Después de muchos años de no dar charlas en las cárceles, pues mañana voy a ir a visitar en otra cárcel que no conozco, que no sé ni cómo entrar ni cómo llegar, a un amigo, ¿verdad? Entonces comparar, me hizo recordar esos sentimientos. Después focalizar es sinónimo de discernir. Bueno, discernir es, por ejemplo, ver Mateo 25:31, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer. Bueno, esto es una obra de misericordia. Si puedo ir mañana, es muy temprano, entonces no le afecta a mi familia, no le afecta a mi esposa, que me escape a las 6 de la mañana. Entonces, discernir, decidí ir, ¿verdad? Y aplicar, pues es poner en acción la decisión, ¿verdad? Que es mañana cuando voy a aplicar este discernimiento. Y posteriormente, supongo que no les voy a contar porque no voy a hacer otro programa al respecto, pero me imagino el final feliz de poder ver a mi amigo, ver la resultante creadora. El fundador de Schoenstatt nos pone a ver para atrás porque siempre hay un claroscuro en el discernimiento. Uno no tiene la certeza siempre de que la decisión es la correcta porque no conocemos el todo querer del Señor, ¿verdad? Siempre hay una distancia entre el cielo y la tierra muy grande, que eso es lo que abre el espacio a la fe, ¿verdad? Pero uno tiene esta forma de discernir, ¿verdad? Esta pedagogía. Les recomiendo el libro del padre Rafael Fernández de la editorial Patris, El aire que respiro, para empezar a practicar decisiones pequeñas como estas a través de una metodología de discernimiento y a través de la palabra de Dios y aprender a hacer lección divina, ¿verdad? Y cómo todo esto se junta en un solo querer de Dios y poder nosotros hacer la voluntad de Dios aquí. Dios habla, hermanas y hermanos. Dios habla, claro que habla. A mí me habló, ¿verdad? Cuando yo me sentí como Jonás, que me estaba escapando de ir a visitar a mi amigo, y cómo la palabra de Dios, sin yo pensarlo, se hizo vida, ¿verdad? Cuando en la noche vi la lectura de Jonás y dije, ya, y la palabra de Dios se hizo vida en mí sin saberlo. Fue un milagro, sí, un milagro. Una decisión tan pequeñita para mí es un milagro, hermanas y hermanos. Voy a compartirles esta canción porque la experiencia de ir a visitar a un privado de libertad a mí me cuestionó quién era el privado de libertad. Si eran los hermanos a los que yo fui a visitar o si era yo el privado de libertad, al estar atado a lo material, al estar muy acomodado en la casa, mientras hay personas que están migrando a otros países sin comer, ¿verdad? Escuchemos y reflexionemos sobre la compasión y cómo crecer en compasión en nuestra familia, en nuestra casa. Recordemos que estamos en una iglesia doméstica. Es nuestra responsabilidad como cónyuges conversar y crecer en compasión, hacer crecer a nuestras hijas e hijos en este tema. Y si estamos en el grupo de oración también, y si usted no está casada, casado, si no pertenece a ningún movimiento de la iglesia y a ninguna parroquia, los invito a tocar la puerta de su parroquia y pertenecer a la belleza de la Madre Iglesia. Escuchemos. Privado de libertad es quien no conoce a Dios. Privado de libertad puede estar tu corazón. Privado de libertad si no hay paz en tu interior. Privado de libertad si no logras sonreír. La libertad
muy dentro de ti. La puedes buscar en el Señor, quien te creó, te da su libertad y toca tu puerta, ábrela ya. Privado de libertad, si en el pecado quieres seguir. Privado de libertad, si no te abres al amor. Privado de libertad, tu corazón no puede estar en una prisión si está lleno del Señor. La libertad muy dentro de ti, la puedes buscar en el Señor, quien te creó, te da su libertad y toca tu puerta, ábrela ya. La libertad muy dentro de ti, la puedes buscar en el Señor, quien te creó, te da su libertad y toca tu puerta, ábrela ya. Privado de libertad es quien no conoce a Dios. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Estamos conversando sobre el tema de la compasión. Y decíamos al inicio, antes de la canción, de cómo la palabra de Dios se hace vida en nosotros, cómo el discernimiento es importante y hay que aprender. Es otro tema del programa de hoy, el discernimiento y el discernimiento matrimonial, ¿verdad? Conversar sobre esta metodología, observemos los dos, comparemos los dos, focalicemos los dos, apliquemos los dos, busquemos las resultantes creadoras juntos sobre algunos temas que tenemos que tomar decisiones. Pero en cuanto al privado de libertad y las familias, reflexionemos un poquito. ¿Conoce usted a alguien que esté privado de libertad? ¿Lo ha visitado? ¿Conoce usted a alguien a quien pueda ayudar con su vestimenta, con su comida o su bebida? Mateo 25, ¿verdad? Y es muy importante con esto de los privados de libertad no juzgar. Nosotros no somos los que vamos a juzgar, es el Señor. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca crecer en el perdón, crecer en el arrepentimiento sincero. Nos toca crecer en cómo buscar la reconciliación, en cómo comenzar de nuevo. Y esto nos puede pasar sin estar privado de libertad, o podemos estar privados de libertad afuera de la cárcel, viviendo en la cárcel de nuestra casa, ¿verdad? Casa por cárcel. Aunque podemos salir, cuando llegamos nos sentimos en casa por cárcel. ¿Por qué? Porque mi familia, mi iglesia doméstica se ha convertido en casa por cárcel. Dos personas distintas bajo un mismo techo, si somos un matrimonio o no, en el nombre del Señor, no. El perdón, cómo comenzar de nuevo con la ayuda del Señor. Cómo hacer vida la definición de compasión, compasio, vivir el sufrimiento, aprender a entender el sufrimiento del otro, cómo crecer en paciencia y en tolerancia,
para con las debilidades de los demás, dándole tiempo a las otras personas de cambiar y de mejorar. ¿Cómo crecer en el amor incondicional? La misericordia de Dios es incondicional. No se basa en nuestros méritos o logros, sino que es un regalo gratuito. Tenemos que aprender a amar como el Señor nos ama a nosotros. Y contemplar la cruz es la forma de hacerlo. Si el Señor murió por mí, yo tengo que dar mi vida por los demás. La empatía es una palabra muy similar a la compasión. Es esa capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos, sus perspectivas. Pero ¿cómo voy a crecer en empatía si no tengo un diálogo afectivo y efectivo con mi cónyuge, con mis hijos o con esta persona que está privada de libertad a quien voy a ir a visitar? ¿Cómo crecer en ese deseo de ayudar a crecer en empatía a todos los de mi casa? Va más allá de ayudar y aliviar el sufrimiento, sino que es darme, es poner en práctica, es ir a la acción, acciones concretas, propósitos que se puedan medir. Papel y lápiz, ¿cuáles son los propósitos? Frente a Mateo capítulo 25, versículo 31, ¿cuáles son mis propósitos? Para con el amor del prójimo, ¿qué puedo hacer para aprender a no juzgar? El apoyo emocional y espiritual que hay que darle a los privados de libertad es muy importante. Es muy importante. Póngase por un momento en el primer día que por alguna razón nos metieron a la cárcel, a usted y a mí, hermana y hermano. Miren, todos una vez me dijeron esta frase: todos tenemos un pie en la cárcel. Resulta que usted sale una noche y se tomó 2 copas de vino en la cena y sin culpa va manejando y por error, por cansancio, pasa un accidente y tenía alcohol en la sangre y termina en la cárcel. Todos tenemos un pie en la cárcel. O hay países en donde hay presos políticos que por luchar por la libertad terminan en prisión. ¿Y qué pasaría el primer día? ¿Con qué fuerzas voy a estar ahí? Entonces, si tenemos la capacidad y la oportunidad de ofrecer apoyo emocional y espiritual, es muy importante que los privados de libertad y las familias de los privados de libertad tengan material de lectura, buenos libros sobre el Señor, sobre la fe, sobre la autoayuda. Y los recursos económicos se desploman cuando entra alguien a la cárcel, por cualquier razón que sea, y cualquier miembro de la familia que entre a la cárcel, las finanzas se descolocan. Y existen programas de rehabilitación y reinserción social, existen. Hay que ir a buscar estas soluciones como parte de los propósitos y brindar esa amistad y no esa exclusión a estas personas necesitadas. Me refiero a los privados de libertad, a los migrantes, a todos los que nos necesitan, a los abandonados. Manifestar concretamente el amor con acciones de misericordia. Es todo un desafío emocional tener una persona privada de libertad. Hay un dolor emocional. ¿Cómo quitarles el estigma social? Si tenemos oportunidades en nuestro trabajo de apoyar a un privado de libertad, demos el paso. No le cerremos la puerta. No lo juzguemos. ¿Cómo lograr? Son preguntas que podemos anotar y trabajar. Hay personas con más dones que otras. Nos han dado talentos a todos. Y si una persona que es psicóloga me está escuchando, imagínense lo que puede aportar. Si otra persona es empresaria, lo que puede aportar en la parte económica o dando empleo a privados de libertad. Si sea lo que sea, todos tenemos talentos. Con solo acompañar estamos regalando amor. Con solo acompañar. Para superar el
el desastre de la separación, el gran desafío de la separación y ser proactivos, buscar el apoyo necesario, hacer una asociación en el barrio donde estamos para ayudar a una familia con apoyo emocional, con educación, con recursos financieros, con autocuidado, a enseñar ese autocuidado. Porque es muy posible que frente a un problema tan grande, entonces uno se descuida uno mismo y la vecina se da cuenta que nos estamos descuidando. Entonces hay que decir, no, equilibrio. Cómo crecer en la oración de la familia en momentos de dificultad. Oremos, hermanas y hermanos, por los privados de libertad. Privado de libertad es quien no conoce a Dios. Esa persona está en su propia cárcel. Y tal vez nosotros podemos ser instrumentos de Dios para enseñarle a Jesús a los demás. Oremos por los privados de libertad. A mí me hizo mucha gracia porque nunca se me hubiera ocurrido que hay un montón de personas privadas de libertad que escuchan Radio María y que escuchan este programa de matrimonios. No sé, nunca había pensado en eso. Me mandaron a dar las gracias y eso lo agradezco mucho porque obviamente hay un montón de personas casadas privadas de libertad, pero cuando yo he ido solo veo hombres solos, ¿verdad? No se me había ocurrido como pensar que son oyentes de este programa y son parte de la familia de Radio María y por supuesto parte de la familia de Santificarnos en Pareja. Señor, querida Madre de Dios, tú que eres la dueña de esta emisora, haz que esta oración de todos los que estamos escuchando Santificarnos en Pareja llegue al corazón de los privados de libertad en este momento, para que nuestra oración les dé paz, les dé alegría, les dé gozo, tanto a ellos como a los familiares de los privados de libertad. Que sientan tu presencia de cerca, Señor. Que esta oración sirva para que tu presencia sea real en ellos, a través de otras personas, a través de tus instrumentos. Yo en especial te quiero pedir por esta visita que voy a hacer mañana, Señor, para que manifiestes, Señor, en mi amigo, para que yo pueda ser tu instrumento para llevar esperanza, confianza, paciencia a él y a la misión que me tengas preparado para ir el día de mañana. Ayuda a todos los necesitados, Señor, y ayúdanos como familia a crecer en la compasión. Madre María, nos consagramos a ti. Consagrarnos a ti quiere decir que nos entregamos del todo a ti, que queremos ser tus instrumentos para llevar a Jesús a los demás. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias por su sintonía. No cambien de estación. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.